Buenas noches, chicos, ¿cómo están? El Señor les bendiga. Es un placer para mí estar esta noche compartiendo la palabra con ustedes. Como vieron en las redes sociales, el tema de hoy es nuestro mejor perfume. Y quiero que usted se ponga a pensar dónde está, en su casa, y cuál es ese perfume que a usted más le gusta, por el que usted ahorra, por el que usted deja de comprarse muchas cosas, porque usted ama ese perfume, ¿sí? Usted hace sacrificios para poder adquirir ese perfume. Entonces quiero que hoy disponga su corazón, disponga sus oídos, su mente a poder escuchar la palabra de Dios y poder entender el mensaje que hoy Él tiene para cada uno de nosotros, ¿sí? Le invito a inclinar su rostro, vamos a hacer una pequeña oración antes de comenzar. Padre, te damos gracias por este día, gracias porque tú eres fiel con nosotros, porque tu misericordia se renueva cada mañana, papá. Te pido que seas tú abriendo nuestros oídos, disponiendo nuestro corazón a escuchar tu palabra, Señor, que seas tú hablando a cada vida, papá, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hoy quiero que abramos la Biblia, les voy a compartir un mensaje súper cortito. Los que saben, yo predico muy cortito, y quiero compartirles en Lucas 7, 37, 38, que dice: entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjuagaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Ahora, en este mes estamos hablando sobre la adoración. ¿Qué es la adoración? ¿Cómo podemos entrar a adorar a Dios? La adoración es un tema principal de la Biblia y es una de las cosas más importantes que un hijo de Dios debe fomentar o que debe practicar o que debe vivir en adoración. Y sin embargo, muchos aún no sabemos o no entendemos completamente la naturaleza de la adoración. Cada vez que venimos a la presencia de Dios, Él pide que le traigamos regalos, Él pide que le traigamos sacrificios. Muchos saben, ¿no? La ofrenda y el diezmo son cosas que debemos darle a Dios, son cosas que Dios pide y que Dios se alegra en que nosotros como sus hijos le demos. Pero hay un nivel más alto de regalo, hay un nivel más alto de sacrificio. La Biblia nos habla sobre dones espirituales o sacrificios que Dios pide que sus hijos traigan. Estos regalos espirituales son 3 y que hoy quiero hablarle de cada uno, que si no hay uno no puede existir el otro, ¿sí? Y estas 3 cosas o estos 3 regalos que Dios pide de cada hijo es: el primero, acción de gracias; el segundo, la alabanza; y el tercero, la adoración. A veces pensamos que estos son diferentes, pero quiero que usted se ponga a pensar en un arco iris, ¿verdad? El arco iris tiene muchos colores, pero cada color no tiene una línea negrita o algo que lo separe del otro color, ¿verdad? Están unidos, pero son distintos, pero se mezclan entre sí sin líneas de separación, ¿sí? El azul es el azul, el rojo el rosado, pero no se dividen con una línea, son distintos. El azul y el rojo no se parecen, pero en el arco iris se mezclan entre sí y lo forman, ¿sí? Del mismo modo, la acción de gracias, la alabanza y la adoración son distintas, pero se mezclan naturalmente. Son distintas, tienen distintos conceptos, distintas formas de practicarlo, pero uniéndolas hacen un conjunto perfecto, ¿sí? Y así es como debemos distinguir estas 3 cosas. La acción de gracias representa a la bondad de Dios, ¿sí? La acción de gracias representa la bondad de Dios.
La alabanza es igual a la grandeza de Dios y la adoración es igual a la santidad de Dios. La santidad de Dios es una categoría un poquito aparte, es un atributo de Dios que es muy difícil de entender para nosotros como seres humanos. ¿Por qué razón? Porque no hay en la tierra o no ha habido en la tierra alguien santo a más de Jesús, ¿sí? Es decir, podemos hablar de alguien, podemos hablar de la sabiduría de Dios porque hemos conocido a personas sabias, hemos conocido y tenemos a nuestro alrededor personas sabias. Podemos hablar de la grandeza de Dios porque hemos conocido a personas grandes. Podemos hablar del poder de Dios porque hemos visto demostraciones de su poder, hemos visto milagros, cada uno de nosotros podemos decir y dar testimonio de los milagros que Dios puede hacer en nuestras vidas. Entonces podemos hablar del poder de Dios porque lo hemos visto, porque lo hemos vivido. Pero aparte de Dios, no hay otra persona o un ejemplo en la tierra que sea santo, que nos demuestre santidad. Creo que la adoración se relaciona directamente con la santidad de Dios. Pero como es difícil de entender esa santidad, también nos es difícil de entender la adoración y entrar a ella. ¿Por qué razón? Porque la adoración es igual a la santidad de Dios. Si no tenemos revelación sobre la santidad de Dios, no vamos a poder entrar en adoración, ¿sí? Por lo tanto, estos tres regalos o sacrificios, la adoración es la más difícil de ofrecer de una manera que sea aceptable a Dios. La adoración es como más difícil de entrar y de que sea completa, ¿sí? Ahora, los dos primeros son esencialmente expresiones de la boca. La acción de gracias es algo que yo puedo expresar con mi boca y la alabanza de igual manera. Pero la adoración es una actitud. Cuando usted está, repita conmigo, la adoración es una actitud. Así que es importante entender estos tres términos para poderle presentar o dar nuestro mejor perfume a Dios, que es la adoración. ¿Cuál es nuestro mejor perfume? La adoración. Es uno de esos tres regalos, de esos tres sacrificios que Dios demanda de sus hijos, ¿sí? Ahora vamos a empezar con la alabanza. Yo creo que todo el mundo sabe lo que es alabar a Dios. Recuerden que la alabanza es igual a la grandeza de Dios. Cuando nosotros alabamos, estamos diciéndole a Dios cuán grande es Él, cuán maravilloso es Él. Ahora, la alabanza es eterna y su origen es celestial. Todos hemos leído en la Biblia que dice que en el cielo todos sus ángeles están cantando y todo el día pasan cantando y adorando. ¿Por qué? Porque la alabanza es eterna y su origen es celestial, ¿sí? Ahora, el acceso es ininterrumpido, perdón, me equivoqué, dice, es la ocupación incesante de los seres gloriosos y eternos que habitan en el cielo. Es donde disfruta de un acceso cercano e ininterrumpido a Dios. Cuando usted alaba a Dios, nosotros tenemos acceso completo a Dios mediante la alabanza. Es un acceso que nunca tiene fin. Ahora, un acceso ininterrumpido exige una alabanza ininterrumpida. Quiere decir que todos los días nosotros, a cada minuto, debemos estar alabando a Dios y diciéndole cuán grande es Él. Claro que no siempre va a estar, digamos, con música, pero usted puede alabarle a Dios diciéndole, oh Dios, cuán grande eres tú, mira los cielos. Yo conozco a mucha gente que cuando ve un arco iris se emociona y se acuerda del pacto de Dios y empieza a decir, wow, Dios es bueno. Y de esa forma alabamos a Dios de una manera ininterrumpida. Ahora, la alabanza también está asociada a la tierra desde su inicio. En Job 38, Dios desafió al patriarca con esta pregunta. Dice, Job 38 del 4 al 7, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra?
cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Imagínense esa imagen del inicio del mundo. La alabanza acompañó desde el inicio en que Dios empezó a crear el mundo. Todos lo alababan, las estrellas del alba, los cielos, los ángeles, todos alababan desde el inicio del mundo. Ahora, la alabanza es la manera apropiada de relacionarnos con Dios como Rey en su trono. En Salmos 22:3 dice: sin embargo, tú eres santo y estás en todas las alabanzas de Israel. Ahora, la alabanza combinada con la acción de gracias nos da acceso a Dios. Podemos ver esto en el Salmo 100, cuando dice: entrar por las puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle y bendecid su nombre. Existen dos tipos de acceso a la presencia de Dios. El primero es por las puertas de Dios y el segundo por sus atrios. Quiero que, si usted está en su celular, no, porque no va a poder ver, pero cuando ya acabe la transmisión, puede revisar sobre el templo de Dios. Existe una puerta y al cruzar la puerta están los atrios. Después de los atrios uno entraba al lugar santísimo. Entonces existen dos formas de entrar a ese lugar santísimo que es la presencia de Dios. Y uno es por las puertas de Dios o por las puertas del templo, y el segundo por sus atrios. Ahora, el salmista indica que la acción de gracias es lo que nos hace cruzar las puertas. El tener una actitud de gracias es el que nos hace cruzar esa puerta para poder entrar a los atrios. Y la alabanza es la que nos lleva al siguiente nivel para poder entrar a la presencia de Dios. Ahora, esto está ilustrado en Isaías 60, que dice: nunca más seguirá en tu tierra violencia, destrucción ni quebrantamiento en tu tierra, en tu territorio, sino que a tus muros llamarás salvación y a tus puertas alabanzas. Note la manera de entrar. Todas las puertas o la alabanza, en otras palabras, la única manera de entrar al lugar de la morada de Dios es a través de la alabanza. Sin ella ni siquiera podemos acceder a los atrios, a la parte exterior, ¿sí? Ahora, la segunda cosa es la acción de gracias. En Hebreos 12:28 dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Mire, una persona desagradecida es una persona que está fuera de la gracia de Dios. Usted no puede estar dentro de su gracia si es un desagradecido. Muchos conocemos a personas desagradecidas, a que usted le hace un favor o siempre está pendiente y esa persona siempre pues no es agradecida, no demuestra el agradecimiento, no demuestra humildad. Una persona agradecida es una persona humilde que reconoce y que está dispuesta al cambio, ¿sí? No se puede separar la gratitud de la gracia de Dios. Cuando hacemos la oración por la comida, cuando usted va a dar gracias a Dios por su comida, estamos diciéndole a Dios que somos agradecidos por lo que tenemos en nuestra mesa, ¿sí? Ahora, el rey David tenía muy claro el progreso hacia la adoración. Él sabía que que para entrar en la adoración teníamos que empezar con la alabanza. Dice: venid, cantemos con gozo al Señor, aclamemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Esto se refiere a cantar con voz alta. Yo le decía a nuestros 12 el miércoles: cuando usted cante, a Dios no le importa si usted canta lindo, si usted canta feo. A Dios le importa que usted lo alabe y que le demuestre toda la grandeza de Él a todo pulmón, ¿sí? Yo conozco a mucha gente que alaba así, Señor, aleluya. No, debemos hacerlo con todo nuestro corazón,
que demostremos esa gratitud por el sacrificio de Jesús. Cuando nosotros alabamos a Dios, debemos hacerlo con todas las ganas, así como que creo que todo el mundo ha ido a un karaoke o ha tenido karaoke en su casa, y es muy importante cuando usted está usted lo canta a todo pulmón, usted no le importa si canta lindo, si canta feo, cuántos gallos le salen, usted canta porque lo está haciendo por divertirse, por pasar el rato, pero lo hace, se mete en el personaje, ¿no? Pero cuando venimos a la iglesia o cuando es de alabarle a Dios, tenemos vergüenza. Yo decía, el miércoles le decía a los chicos, muchos tal vez han visto a Javi cuando se pone a correr, a saltar y muchos dicen, ay no, qué oso, pero eso es lo que le agrada a Dios. Lo que le agrada a Dios es que usted cante con toda su voz, con esa voz que Él le dio. Recuerde que nosotros hemos sido creados para darle gloria y alabanza a Dios. ¿Sí? Creo que hay una cosa difícil de aceptar para Dios y es una alabanza tibia. Es una alabanza que no demuestre su grandeza. La Escritura dice, grande es el Señor y digno de ser alabado en gran manera. Ahora, de hecho, si usted no está preparado para alabarlo a lo grande, ni siquiera lo haga. Salmos 95:2 dice, vengamos ante su presencia con acción de gracias, vengamos con Él con cánticos y salmos. No tenemos estas dos etapas, estas dos formas de acceder a la presencia de Dios, la acción de gracias y la alabanza. No hay otra manera de hacerlo. Ahora, en el Salmos 95 dice, vengamos a su presencia con acción de gracias y con alabanzas. Pero Dios es tan perfecto, o la Biblia es tan lógica, que no solo nos pide que hagamos algo, sino que nos explica por qué debemos hacerlo. En el 95:2 dice, vengamos ante su presencia con acción de gracias, con alabanza. Es lo que debemos hacer, es lo que debemos practicar. Pero Dios nos dice por qué debemos hacer esto. Y en el Salmos 95:3 dice, porque Dios grande es el Señor y Rey grande sobre todos los dioses. Ahora, recuerden, la alabanza es reconocimiento de la grandeza de Dios. Y aquí se usa 2 veces la palabra grande. Dice, es Dios grande y el Rey grande sobre todos los dioses. Reconocemos su grandeza a través de la alabanza estruendosa, jubilosa y emocionante, ¿sí? Que usted me diga, no, sí, yo alabo a Dios, pero no, debe ser una alabanza que todo su barrio sabe que en la Floresta vive un cristiano o un hijo de Dios. Y no hacerlo para que todo el mundo sepa, sino para que la alabanza sea agradable a Dios, sea aceptable. ¿Sí? Ahora, por eso solo la puerta de entrada es la alabanza. La alabanza y la acción de gracias es la que nos acercan a la adoración. Si no hay acción de gracias o no hay actitud de agradecimiento y no hay alabanza, no vamos a poder entrar a la adoración. Ahora, en el Salmos 95:6 dice, venid y adoremos y postrémonos, doblemos las rodillas ante el Señor, nuestro Hacedor. Nótese que cuando llegamos al 6, llegamos a la adoración y vemos que debemos tener una actitud. Aquí es donde entramos a una expresión y es a la actitud. Comenzamos con la alabanza y con la acción de gracias, pero ese no es el fin o la meta de un hijo de Dios. No debemos detenernos ahí, no, sí, yo soy agradecido y yo alabo a Dios. Debemos ir más allá. La verdadera adoración, la cual no es una expresión, sino una actitud. La acción de gracias y la alabanza son una expresión. Es algo que usted puede expresar con su boca. Pero la adoración es una actitud. ¿Sí? Ahora, vamos al tercer punto, que es la adoración. Cuando usted entra en contacto
se hace consciente o tiene una revelación de la santidad de Dios. La adoración es igual a la santidad de Dios, no olvide eso. Solo si tenemos revelación de la santidad de Dios podemos entrar realmente a la adoración, ¿sí? La santidad de Dios no se puede explicar, tampoco se puede definir, solo puede ser revelada. Como hijos de Dios debemos decirle que nos revele su santidad, que nos revele de qué manera, que nos indique de qué manera podemos estar en ese camino a la santidad. Ahora, es muy importante hablar sobre la santidad porque como hijos de Dios o como cristianos tenemos una idea errónea de lo que es la santidad. La santidad creemos que es un conjunto de reglas que dice hacia dónde ir, qué hacer, cómo hablar, cómo vestirse, qué no hacer, cómo debe respirar, cómo no debe respirar. Y eso no es y no tiene nada que ver con la santidad de Dios. El apóstol Pablo fue muy enfático acerca de esto en Colosenses. Dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, porque como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni toques en conformidad a los mandamientos y doctrina de los hombres, cosas que todos se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario. No quiere decir que si usted lo haga esté mal, pero tampoco significa que sea vivir en santidad. En humildad y en duro trato con el cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Eso está en Colosenses 2, 20 al 23. Pablo tenía la razón diciendo que entre más nos enfoquemos en las cosas que no debemos hacer, más poder tendrán estas cosas sobre nosotros. Si usted piensa, digamos, tiene un problema y empieza, no pierdas la calma, no pierdas la calma. Pase lo que pase, no pierdas la calma. ¿Qué es lo siguiente que va a pasar? Usted va a perder la calma. ¿Por qué? Porque a lo que nos enfocamos en lo que no es, perdemos el control, ¿sí? Y eso no es santidad. Santidad no es dejar de, ¿cómo les explico? Santidad no es dejar de hacer cosas porque sí. Por eso debemos tener la revelación de Dios sobre su santidad. ¿Qué es lo que Él quiere de nosotros? ¿Qué es lo que Él necesita que nosotros dejemos o sacrifiquemos? ¿Sí? Ahora, la santidad no es una serie de prohibiciones y permisos. Dios no es tanto porque tenga un conjunto de reglas delante de Él para verificar su propia conducta. Dios es santo porque Él es santo. Las reglas no tienen nada que ver con la santidad divina o bíblica, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son los resultados de la adoración? Dice en Salmos, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Acá vemos dos resultados de la verdadera adoración, de estar inclinado y de rodillas ante la presencia de Dios. El primero es que escuchamos la voz de Dios. Pasamos de la alabanza a la acción de gracias exuberante a una etapa de descanso interior, tranquilidad, quietud. La adoración es como algo más íntimo, como algo más, ¿cómo les explico? Como algo de dos, ¿sí? La adoración es algo que requiere tranquilidad y quietud.
en donde todo se susurra y donde donde entramos y permanecemos en la presencia de Dios. En esa actitud de adoración podemos escuchar la voz de Dios, de manera que podemos dejar nuestros problemas. Usted no puede entrar a la adoración, no puede escuchar la voz de Dios si usted mantiene sus propios problemas en su cabeza o está pensando en otras cosas. Cuando entramos a la presencia de Dios y queremos escuchar su voz, debemos apagar todas las voces de nosotros, todos nuestros problemas. Ay, no, es que no cerré la puerta, es que el candado, que la cocina, que tengo que pagar la tarjeta, que no. Cuando usted entra a la presencia de Dios, debe olvidarse de todo. Ahora, una de las cosas esenciales acerca de la adoración es enfocarnos en el Señor, ¿sí? Alejándonos de todos sus problemas, todo lo que usted tenga en la cabeza, no debe pasar. Cuando usted entra en adoración, su único enfoque va a ser Dios, ¿sí? Cuando nosotros entramos en adoración, estamos uniendo nuestra identidad con la identidad de Dios. Es vital poder escuchar la voz de Dios, ¿sí? No sé a cuánto les ha pasado o nunca han escuchado la voz de Dios, y es porque tenemos muchas cosas en la cabeza o no hacemos y no nos ponemos quietos y nos tomamos el tiempo de parar y decir, a ver, Dios, ¿qué quieres? ¿Sí? Y una de las cosas que Dios requiere de sus hijos es la obediencia. En Jeremías 7:23 dice: lo que sí les ordené fue lo siguiente: obedézcanme, así yo seré su Dios. Miren, es una afirmación muy sencilla. Creo que es la más sencilla. Obediencia, obedézcanme. Es lo único que Dios requiere de nosotros. Dice en Jeremías 28, habla sobre todas las bendiciones de la obediencia y sobre todas las maldiciones las maldiciones que recibimos por la desobediencia. Las bendiciones que vamos a recibir si somos obedientes, dice en la Biblia, el 28:1 comienza así: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, vendrán sobre ti todas las bendiciones. Y ahí siguen y comienzan a decir las bendiciones de la obediencia. Y en el 28:15 dice: si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos, vendrán sobre ti todas las maldiciones. Es muy importante aprender a escuchar la voz de Dios para poder obedecer y recibir esa bendición, ¿sí? Cuando usted no escucha la voz de Dios, cometemos errores, ¿sí? Cuando usted quiere hacer lo que usted cree que está bien, pero no lo que Dios quiere para nosotros, y no obedecemos, vamos a recibir esa maldición o esa consecuencia por desobedecer a Dios. Ahora, hoy quiero compartirles algo que me llamó mucho la atención, y es que no es suficiente con leer la Biblia. La Escritura dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Usted no puede seguir a Jesús si no escucha su voz. Usted me puede decir: yo leo todos los días la Biblia. Pero usted puede leer todos los días la Biblia, hacer su devocional, pero eso usted lo puede hacer, y tal vez muchos hagan y lean la Biblia, pero la leen y ni siquiera escuchan la voz de Dios. Para poder escuchar la voz de Dios, debemos entrar a la adoración en una manera apropiada, porque es la adoración la que nos lleva a estar sensibles a la voz de Dios, para poder escuchar ese susurro de la voz de Dios, que es lo que Él tiene para nosotros.
Nos podemos matar leyendo la Biblia, pero si no tenemos o si no entramos a la presencia de Dios mediante la adoración, no vamos a escuchar su voz. Es importante leer la Biblia, es necesario que un cristiano lea la Biblia, pero también es necesario que antes de hacerlo entren en adoración y entren a la presencia de Dios. El segundo resultado es que entramos en su reposo. La adoración y el escuchar la voz de Dios nos lleva a un reposo que no es posible alcanzar de ninguna manera si no es mediante la adoración. Hebreos 4, 9, 11 dice, porque el que entra en el reposo de Dios descansa también de su obra. Bueno, todos sabemos que Dios cuando creó la tierra y terminó de hacerlo, santificó el último día. Lo primero que Dios santificó fue el tiempo. ¿Sí? Santificó antes que santificar cualquier lugar, cualquier cosa, santificó el tiempo. Sí, ahora creo que el tiempo en estos momentos debe seguir siendo santificado. Dios dijo a Israel que cada 7º año no debían sembrar nada en la tierra. Un año completo no debían sembrar absolutamente nada. Y esto era una prueba de fe, porque de qué iban a comer. Y el pueblo no hizo caso, Israel falló, no lo hicieron. Pero muchos siglos después Dios dijo, porque su tierra no tuvo su Shabbat, no tuvo su descanso, hoy voy a corregirlo. Van a ir en cautiverio. Será la compensación de todos los Shabbat que no guardaron, de todo el descanso que no tuvieron. Se pusieron trabaja y no cumplieron ese descanso. Es necesario entrar en ese reposo. ¿Y cómo podemos entrar en ese reposo? Mediante la adoración. Ahora, yo conozco a muchas personas que no descansan, que viven haciendo muchas cosas día tras día, tras día, tras día. Y cuando pierden su juventud, cuando pierden su fuerza, cuando están en un hospital, ahí es que dicen, ¿por qué no hice esto? ¿Por qué no hice lo de acá? Y ya va a ser muy tarde. Muchos no sabemos lo que es el descanso. Muchos no sabemos lo que es tener ese tiempo para dedicarle a Dios. ¿Sí? Un día a la semana, que sea completo para meditar, para entrar en adoración, para entrar a la presencia de Dios. Debemos aprender a adorar y aprender a descansar. Estas dos cosas están muy relacionadas. Hay que agradecerle, hay que alabarle a Dios con danzas, con aplausos, con cánticos. Pero llega un tiempo en el que necesitamos inclinarnos y quedarnos quietos. Inclinarnos y aprender a descansar y a escuchar la voz de Dios. Muchos no distinguimos la voz de Dios. Muchos no podemos entender lo que Dios nos dice. O cuando Dios nos habla, endurecemos nuestro corazón. Y hoy te invito a que tú mediante la adoración, mediante esa quietud, puedas escuchar la voz de Dios. Que cuando tú vayas a hacer tu devocional, antes de hacerlo, entres en una adoración, entres en un reposo donde puedas escuchar la voz de Dios, donde puedas decirle, Dios, háblame. Miren, cuando usted, digamos, un ejemplo, antes de hacer el devocional, usted le entrega ese regalo a Dios, ese sacrificio de adoración, Dios le va a dar, porque usted le está dando a Dios el mejor perfume, su mejor tiempo, y Dios va a recompensarla y va a poder escuchar su voz audiblemente. ¿Sí? Entonces, joven, quiero que cada uno de nosotros aprendamos a ser agradecidos, aprendamos a alabar a Dios con todo nuestro corazón, con todo nuestro pulmón, que no le importe, que no le dé oso, y que pueda entrar en una adoración
y que pueda tener la revelación de la santidad de Dios. Recuerde que la santidad de Dios no son reglas, no son prohibiciones, es algo muy distinto que cada uno debe vivirlo y experimentarlo. ¿Sí? Ahí donde usted está, le invito a inclinar su rostro y vamos a orar. Quiero que ahí donde usted está le diga a Dios que le da gracias por todo lo que tiene, por todo lo que ha quitado. Miren, Job fue una persona agradecida. Dios le dio gracias a Dios por lo que le dio, pero también le dio gracias a Dios por lo que le quitó. Y es muy importante que como hijos de Dios aprendamos a aceptar la voluntad de Dios. Que aprendamos a decirle a Dios, gracias por lo que me diste, pero también gracias por lo que me quitaste, por el tiempo que lo tuve, por lo que viví, por lo que experimenté, por lo que aprendí. Sí, como hijos de Dios debemos darle gracias por lo bueno y por lo malo. Vivimos en un mundo donde damos gracias cuando nos pasan cosas buenas, pero cuando tenemos un problema o cuando vivimos algo, renegamos de Dios. Y Dios es perfecto y Dios sabe por qué hace las cosas. Y como hijos de Dios debemos darle gracias tanto por lo bueno como por lo malo. ¿Sí? Cuando nosotros somos agradecidos, la alabanza y la adoración vendrán de una manera que no se va a dar cuenta, va a ser genuino. Usted va a poder entrar en una alabanza y en una adoración con actitud de gracias, teniendo un corazón agradecido. ¿Sí? Entonces, donde usted está, dele gracias a Dios por lo que le ha dado, por lo que le ha quitado y alábelo. ¿Sí? Alábelo, y si usted se siente triste, si usted se siente en problemas, si usted tiene muchas dificultades, alábelo y olvídese de sus problemas. Hágalo y enfóquese en Dios y hágalo para Dios, y Él los va a hacer entrar en un reposo y en un descanso y van a poder escuchar la voz de Dios. ¿Sí? Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias porque has sido bueno, Dios. Gracias porque tu misericordia se renueva con nosotros, papá. Gracias por el aire que respiramos. Gracias porque tu fidelidad va con nosotros siempre, Dios. Papá, te doy gracias por el Espíritu Santo que está con nosotros, que nos consuela, que nos guía, que nos orienta, que nos enseña, que nos redarguye, papá. En el nombre de Jesús, Dios, te doy gracias porque nos amas, porque nos perdonas, porque nos redimes cada día, Señor, porque no somos perfectos y aún así nos amas. Porque no somos perfectos y aún así renuevas tu misericordia, Dios. Hoy yo, papá, te doy gracias por ese amor inigualable, Dios. Por ese amor, por ese consuelo que solo tú das, papá. En el nombre de Jesús, Dios, yo hoy te alabo y engrandezco tu nombre, papá, porque tú eres grande, porque tú eres fuerte, porque tú eres poderoso, porque eres Rey de Reyes y Señor de Señores, Dios, porque eres grande sobre todos los dioses, papá. En el nombre de Jesús, Dios, hoy te pido que cada joven pueda conocerte y pueda tener esa revelación de tu santidad, papá. En el nombre de Jesús, que cada joven que vea este mensaje pueda entender lo que es entrar en tu presencia, que pueda experimentar lo que es sentir tu presencia, papá. Que puedan escuchar tu dulce voz, Dios, y que puedan obedecer, Dios. En el nombre de Jesús yo te doy gracias, los bendigo y te pido que seas tú guardándolos del mundo, Señor. Te pido que seas tú guardándolos de cada temor, de cada lucha que ellos tengan, papá. En el nombre de Jesús yo hoy levanto sus manos y le digo que son fuertes en ti, papá. Que su debilidad tú la haces fuerte, papá. En el nombre de Jesús te doy gracias, te bendecimos y te amamos. Amén y amén. Que Dios les bendiga, jóvenes. Los esperamos sábado y domingo en los cultos de manera normal. Y nada, Dios les bendiga. Besos.